Prédica de hoy se titula No den lugar al diablo. ¿No den lugar a quién? Al diablo, al chanclas. Efesios 4:27 es el pasaje, el versículo ancla en la Reina Valera contemporánea. Dice así: y no den lugar al diablo. En la palabra de Dios para todos, ese versículo 27 dice: no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. ¿El diablo qué quiere hacer? Derrotarnos. Y no es un partido de fútbol, no es un partido de béisbol que ayer algunos hermanos se desvelaron viendo las grandes ligas, yo sé. No es eso, que pierden, pues ni modo. Y bueno, algunos se desgarran, ¿no? Con un deporte. Pero no es algo que... un pasajero. No. Estamos hablando de una derrota al nivel del alma, del espíritu. Y todo lo que tiene que ver con el alma y el espíritu tiene que ver con ¿qué? Con la eternidad. La semana pasada, en donde yo vivo, ahí en el coto donde vivo, a plena luz del día robaron a 4 vecinos. Entraron a sus casas a robar cuando... pues no estaban, gracias a Dios no estaban. Las cámaras que estaban por ahí en las calles demuestran que pues eran ladrones que sabían lo que hacían, como dicen, ladrones profesionales, ¿no? Dignos de una película de Hollywood. Veíamos que hacían todas unas maniobras, robaron. Después me enteré, como estoy ahí cercano al consejo ahí de la administración de toda la zona, me mostraron esos videos y después me dijeron que robaron otros cotos, los mismos, ¿verdad? El mismo modus operandi, ahí andaban. Y uno dice, híjole, qué tragedia, ¿no? ¿A cuántos vivieron una experiencia de que le entraron a la casa a robar? A ver, levanten la mano. Yo también levanto la mano. Pues ahí hay varios, ¿verdad? Varios. ¿Y más de una vez? Pues ya bajaron, no hay tantos, pero sí, ya somos algunos. No, es medio traumático en el sentido de que sí, uno entra a la casa y ve que todo está desordenado, roto, tirado, pues la televisión no está. Antes, cuando estaban las televisiones esas grandotas, ¿verdad? ¿Cómo les costaba? Me acuerdo que una vez cuando viví en Argentina nos asaltaron y las televisiones pesaban tanto que las dejaron ahí. Las estaban cargando y tuvieron la amabilidad de no romperla. La dejaron ahí tirada. Y bueno, así funcionaba. Ahora, ¿por qué digo eso? Imagínese que usted se entera que en su barrio, en su colonia, andan unos ladrones como estos que le comentaba, que andan por allá donde vivo, que son profesionales, ¿verdad? Ya robaron a varios de sus vecinos, incluso algunos de manera violenta, aun cuando estaban ahí. Imagínese eso, póngase ya esa imaginación que el Señor le dio en su mente, bueno, póngala a jalar. Chéquelo. Un vecino que les dice llorando, me torturaron hasta que todo lo que me querían sacar de la cuenta, y usted ahí escuchando al vecino. Ahora, imagínese que usted tiene un viaje que no puede posponer. Tiene que irse usted y toda su familia a como dé lugar. Ya lo tenía todo programado y es incancelable. ¿Cómo va a dejar su casa? ¿Cómo piensa que va a estar su casa? ¿Cómo la va a dejar antes de partir a ese viaje con toda su familia? Seguramente usted la va a dejar bien cerradita, bien, las llaves, le va a poner nuevos cerrojos, candados nuevos. Si las ventanas no tienen rejas, ¿qué le va a poner? Pues rejas, ¿sí? Se va a contratar un herrero y le va a poner las rejas. La puerta de atrás, a las ventanas, incluso le va a poner hasta alarmas, ¿verdad? Esas de seguridad que suenan y vienen gente personal de seguridad, ¿no? Privados, como el ADT y ese tipo de cosas, ¿no? No les va a dar la más mínima chance a los ladrones de que roben su casa, ¿verdad que no? ¿Verdad? Van a protegerla, ¿sí o no?
Usted no va a cerrar todo y la puerta de atrás, pues la dejamos abierta. No seamos mala onda, porque a ver si el ladrón quiere venir a mi casa para que no se esfuerce tanto. A ver, ¿cuántos darían eso? Nadie. Una ventana media abierta, menos, ¿verdad? No haríamos eso. Sería pues una carta de invitación, ¿no? Para estos amantes de lo ajeno, obviamente. A su regreso seguramente los ladrones pues habrían minado su casa, ¿no? Saqueado todo lo que tenga de valor. Usted con los ánimos por el suelo, llevando todos los, quizás algunos que le gusta ahorrar debajo del colchón ahí, pues de sus ahorros, y lagrimeando ahí, todo su esfuerzo esfumado. Imagínese toda esa situación. Pues algunos dirían, pues yo no tengo nada, hermano, así que no me preocupo. No, pues aunque no tenga nada, por más humilde que sea, a nadie le va a gustar llegar a su casa y encontrar que gente sin su autorización entró y desordenó, rompió y anduvo ahí sin su permiso, ¿verdad que nadie? Pues nadie. Algunos yo sé que les estoy trayendo a la memoria algún episodio de esos, ¿verdad? Que vivió. Yo también, preparando esto, me acordé de varios que viví. Ahí donde yo vivía en Argentina, estuve viviendo ahí un buen tiempo y sí, me acuerdo con mi papá salíamos, ahí todos estábamos armados. No se pelee con un argentino en Argentina. ¿Por qué? Porque pues es muy común que entren a las casas a robar. Muy común. Pero así como que le digo, o sea, prácticamente todas las noches es como una guerra, a ver si entran. Yo me acuerdo una vez que entró, yo tenía mi cuarto con una ventana que daba pues afuera. Y de repente veo movimientos. Y digo, caray, ¿qué pasó aquí? Y bueno, ya tenía una katana. Tenía una katana, entonces agarré la katana, una espada tenía, una espada de verdad. Y mi papá tenía una escopeta y no, pues parecía Rambo mi papá. Y ahí andaba y yo salí con la katana y dice, salte de aquí, chamaco. Y agarró la escopeta, ¡pa! Le empezó a dar. Y ellos respondieron, ¡pa! Se armó un tiroteo ahí. Y yo con la katana quería. No, imagínense, ya no estaría aquí. Si a todos nos trae recuerdo de esto y son recuerdos malos, ¿no? Bueno, este ejemplo de decir, bueno, voy a dejar una ventana abierta o la puerta de la casa de atrás, la voy a dejar abierta y me voy a ausentar varios días sabiendo que hay ladrones merodeando, pues eso es muy absurdo, ¿verdad? Es muy, absolutamente absurdo. Nadie en su sano juicio haría eso. Y la palabra de Dios nos confirma que esto es bien claro, que nadie lo haría. En Lucas 12:39, seguimos en la Reina Valera contemporánea, dice, pero esto deben saber, si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente y no permitiría que robaran su casa. Palabra de Dios para todo dice, si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, entonces no lo dejaría entrar a su casa. Pues obvio, ¿quién lo va a dejar? Pero lo que no haríamos con nuestros bienes materiales, como una casa, ¿verdad? Para proteger nuestros bienes materiales, muchos los están haciendo en sus vidas y en sus familias. Y por eso sufren las consecuencias de esa negligencia. Es como dejar la puerta o una ventana abierta. Peor aún, son pocos los cristianos que no se dejan minar sus casas, sus vidas al diablo. Dan lugar al diablo para que entre en sus vidas y a sus familias y les haga daño mortal. Esos daños que hace el enemigo, el diablo, recuerden, el diablo es un ángel que se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? O sea, es un ser espiritual y los seres espirituales no les interesan las cosas materiales. ¿Usted piensa que el objetivo del diablo es hacerse millonario? Claro que no. Tiene objetivos que eternales del alma, del espíritu.
Y por eso él causa daños irreparables muchas veces, que no se pueden recuperar, porque tienen un valor no monetario, no material, sino eternal. Y él lo sabe bien. Usted, mi amado hermano y hermana, lo sabe bien también como el diablo. ¿Conoce al enemigo que debe de enfrentar cada día? Porque estamos hablando, para recordarle de otra vez, no de casas o pérdidas materiales o de dinero, sino que son nuestras propias vidas, mis hermanos. Mi alma, su espíritu, mi espíritu. La Biblia, en el pasaje ancla de hoy, Efesios 4:27, nos dice claramente que no le demos lugar al diablo en nuestras vidas. No debemos de tener nada que ver con el diablo, porque nosotros estamos en una guerra sin tregua y sin cuartel contra él. ¿Cuántos lo saben? Amén. Efesios 6:12, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, nos dice de esta lucha, dice así, Efesios 6:12, palabra de Dios para todos, dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra otras personas, hombres, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. ¿Más claro? Imposible, ¿verdad? O sea, hay seres espirituales, son los ángeles caídos, los demonios malignos, o sea, que buscan, quieren el mal, quieren destruir, quieren hacer añicos nuestra eternidad. Y ellos, dice la palabra aquí, y es algo que muchas veces pasamos, lo leemos, pero por ahí como decimos, pues sí. No le damos mucha importancia, pero la Biblia bien claro dice que son gobernantes, autoridades y tienen poderes en este mundo oscuro. ¿Qué significa eso? Que no son en este mundo de los débiles, sino son de los famosos, son de los ricos, son de los poderosos, son de los gobernantes, son de las entidades que manejan a este mundo. ¿Sí lo entiende? El Señor mismo varias veces se refiere al diablo como el príncipe de este mundo. No lo voy a buscar, nomás le voy a decir para los que anotan Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11. El príncipe de este mundo. ¿Qué significa? El que manda en este mundo hasta el regreso de Cristo, ¿verdad? Por eso mucha gente dice, ¿qué tiene escuchar música del mundo? Yo a veces veo, qué increíble, que el otro día me enteré que en Netflix lo que más se ve es algo del K-pop, que algo de los demonios. Y yo digo, hay cristianos que están viendo eso. Incluso aquí puede haber. Y si les hace cómico, divertido, pues sí, está cool. Y yo he visto unas partes para poder hablar con autoridad, ¿verdad? Ni lo vi cómo puedo hablar con autoridad. Y realmente detrás de eso están estos poderes gobernantes del mal. El diablo y sus secuaces, mis hermanos. Habla del alma, tiene toda una connotación oscura de almas, de poseer el alma y toda y yo, ¿por qué dicen eso? En unos dibujos animados. Igual que en las letras de las canciones, chéquenlos, que escuchan del mundo. El príncipe de este mundo quiere meterse a tu vida. Tiene poder, tiene influencia, tiene dinero. ¿Le vas a abrir la puerta para que entre de par en par a tu vida, que es más importante que los bienes materiales de una casa? Mis hermanos, Efesios 6:12 significa que el diablo ejerce autoridad. El diablo no es alguien, porque muchas veces dicen, no, allá Satanás lo até y lo volví a atar. No, hombre. Digo, a veces me digo, ¿qué onda con esos hermanos?
El diablo tiene autoridad, tiene dominio sobre las entidades gubernamentales, instituciones de poder que influencian este mundo que vivimos. Eso significa que es príncipe de este mundo, como dice el Señor mismo. Yo no lo digo. ¿Quién lo dice? El mismo Señor. La batalla espiritual por nuestras vidas eternales, la verdadera vida, la que vale la pena pelear por ella, por nuestra alma. Esa batalla espiritual eternal es muy, pero muy real, mis hermanos. Pero hay cristianos que piensan que es como una fantasía. O que no, pues no. ¿Qué será eso? Porque nunca la han luchado. ¿Por qué no la han luchado? Porque el diablo ya se metió hasta la cocina. Y ahí vive y reina. Mis hermanos, ¿por qué es tan importante? Porque el que gana esta guerra espiritual, su guerra espiritual, porque es personal de cada uno de nosotros, los que somos cristianos. Los que no son cristianos, ellos ni la pelean, no tienen las armas, no tienen las ganas, el querer ni el poder, se dice, ¿no? En la Reina Valera, no lo tienen. Mas nosotros como cristianos tenemos que lucharla. Nosotros sí tenemos el querer. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos el poder también. La guerra espiritual, mis hermanos, el que la gana se lleva cautiva su alma, su espíritu. ¿A dónde? A una eternidad. Y hay de dos sopas aquí, como dicen, ¿verdad? Eternidad en el cielo, en la casa del Padre Celestial, como hijos, para gozo eterno, o eternidad en el infierno, segunda muerte, lago de fuego y azufre, donde el mismo diablo y sus seguidores van a ser lanzados y sufrir eternamente. O sea, la gente que va al infierno es porque dejó al pensamiento del diablo meterse en su vida. Le dio pie, le dio lugar. Y las cosas que el diablo le decía, hacen. Yo prefiero ser esclavo por amor. ¿Qué dicen ustedes? E ir a casa de mi Padre, que está en los cielos, ¿verdad? Prefiero eso que darle lugar al diablo en mi vida y destruir mi vida. Yo iba camino a destrucción. Yo lo sé. Yo sé cuál es ese camino. Y es un camino del que, híjole, lo quiero ver bien de lejos. Bien de lejos. Si damos lugar al diablo, esto es, damos entrada a nuestras vidas al enemigo, pues él no nos va a dar tregua, ni chance alguna. No va a perdonar tu vida ni la de tu familia. El diablo no tiene misericordia, es despiadado, sin bondad. Él no toma rehenes en esta vida, pero causa que tu alma se vaya cautiva como un rehén directo al infierno. Juan, capítulo 10, versículo 10, acompáñame a este versículo que todos conocemos, en la palabra de Dios para todos, lo voy a leer. Juan 10:10 dice así: el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Dice el Señor: yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Aunque si vemos en el contexto, pues yo sé que aquí hay algunos teólogos, ¿verdad? No, hermano, eso se refiere al contexto. En la regla de la hermenéutica, la tercera regla dice que miras el contexto, y en el contexto él está hablando a los líderes religiosos de la época, a los fariseos y a los escribas, que ellos no eran buenos pastores, buenos maestros y no cuidaban del rebaño de Dios. Y es correcto. Y dice el Señor, por su hipocresía y su avaricia, explotaban al pueblo de Dios y los llevaban por el camino de perdición junto a ellos. Eso es lo que les estaba haciendo el Señor en ese capítulo. Por eso el Señor les dice que son como el ladrón que viene a matar, a robar y a destruir. Pero también en otros pasajes de los evangelios se refiere
a estos, el mismo Señor se refiere a estos mismos líderes religiosos, los fariseos y escribas, como quienes, hijos de ¿quién? Del diablo. En Juan 8:44, palabra de Dios para todos, voy a seguir en esa traducción. Juan 8:44 dice, el Señor le dice otra vez a los líderes religiosos, ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo, él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo porque es un mentiroso y padre de la mentira. ¿Se dan cuenta? O sea, que al final son las personas que dan lugar al diablo en sus vidas, como los fariseos y escribas que mencionaba el Señor, que son corruptos, hipócritas, que dicen ser buenos, pero por detrás hacen todo lo malo. Son ellos los que dan lugar al diablo, los que hacen la voluntad de su padre Satanás, los que matan, roban y destruyen, como su padre, el diablo. ¿Sí entiende? Por eso Juan 10:10 habla de los líderes religiosos, pero como hijos de ¿quién? Del diablo. O sea que el diablo, ¿qué hace? Matar, robar y destruir. Y les vuelvo a afirmar, por si no les quedó claro, que Jesús nunca jamás habló algo bueno del diablo, porque ahí se escuchan que ya no sé qué decir, ya no sé si llorar o reír. Escucho pastores que dicen cosas que la verdad tengo mucho temor de Dios de repetirlas siquiera o de pensarlas. Jamás el Señor habló algo bueno del diablo, jamás. Búsquelo y tráigamelo, pero en la Biblia, no, por favor, no. No busque la Biblia de Satanás, esa no cuenta. El evangelio de Lucifer tampoco cuenta. Nomás en la Biblia, ahí no está. Ni una cosa o cualidad buena, nada, cero. El diablo y todos los que le dan lugar en sus vidas, en sus mentes y corazones, como los fariseos y escribas, el diablo, ¿cómo están en la vida de los fariseos y los escribas? ¿Cómo estaban? Pues sentado en la silla, a sus anchas, viviendo como si fuese parte de la familia, ¿no? Gobernando los pensamientos de estas personas. Todos ellos, ¿a quién me refiero con todos ellos? A los que dan lugar ¿a quién? Al diablo. Solo viven, entonces, según la palabra, para matar, robar y destruir. Primero, ¿quién? Sus propias vidas. Y luego, ¿qué? La de los demás, empezando por su familia. Mateo 23:15, en la Reina Valera contemporánea, Mateo 23:15 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Hipócritas es el que no es íntegro, ¿verdad? El que tiene doble cara, doble vida. Hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores. O sea, se esfuerzan. No es que no se esfuercen, no son perezosos. Se esfuerzan, le echan ganas. ¿Pero qué? Y una vez que consiguen esos seguidores, esos discípulos, los hacen 2 veces más hijos del infierno, más hijos de Satanás que ustedes. O sea, un ladrón, un asesino, un maleante, un narco, como diríamos. A ver, toda esa clase de maleantes que menciono, ¿nace o se hace? Muy bien, ¿no? Pues sí. Obvio, todo ser humano cuando nace, ahí está el bebito, ¿verdad? El hijo del Chapo cuando nació estaba bonito, hermoso, cucutata, seguro, hasta se reía, hasta se hacía popó y era bonito, ¿sí o no? Pues era un bebé. Pero van creciendo y van aprendiendo. Y si aprenden mal, esa es la enseñanza que les decía a los fariseos. Ustedes están enseñando mal a mis hijos, a mi pueblo. Ustedes, que yo les encargué mi rebaño, están hablando porquerías, mentiras de su padre el diablo. Entonces la gente aprende mal. Los hijos aprenden mal. Aprenden de lo que no deben de aprender, del mundo. Y se hacen malos.
¿Dónde comienza la educación de los hijos, de los niños? ¿En dónde? Pues en casa. Algunos padres cristianos piensan que, no, pues es que usted le tiene que enseñar. No. Aquí es un ancla, ¿verdad? La iglesia es un ancla. Aquí se toca base, ¿verdad? Con todo lo que se hace, se edifican, nos edificamos unos a otros, predicamos la palabra, oramos unos por otros. Y después va uno y tiene 6 días para educar y criar a sus hijos. Cada padre. Padres, cuidado de no ser como estos falsos maestros de la ley, como dice el Señor. Podremos estar convirtiendo a nuestros propios hijos en 2 veces más hijos del infierno que nosotros mismos, como dijo el Señor. Eso es una advertencia muy tremenda, ¿no? Es muy tremenda. El verdadero cristiano es el que no da lugar al diablo en su vida ni en su familia. Así como dijimos al principio, cuando ve que hay ladrones, ve que hay maleantes, ¿qué hace uno? Cierra bien la casa, checa bien los cerrojos, los candados, la alarma, pone rejas. Si lo hacemos con las cosas materiales, ¿cuánto más debemos de hacer con las cosas espirituales? El verdadero cristiano no da lugar por ello al enemigo, al diablo. Y si lo hiciera, porque no somos perfectos, entramos en razón y nos arrepentimos. Para ahora sí cerrarle bien las puertas de nuestra mente y corazón al diablo. ¿Cómo podemos cerrarle las puertas de nuestras vidas al enemigo? ¿Cómo no darle entrada a mis pensamientos y a mis sentimientos a Satanás? En la palabra de Dios, pues ahí está la solución. Si vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1, en la Reina Valera contemporánea, Pablo se presenta de esta manera. Pablo y Timoteo, ¿cómo dice? Siervos de Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos junto con los obispos y diáconos. Aquí la palabra siervos, ¿qué dice? ¿Cómo se autodenomina Pablo? Ahí como con lenguaje de ahora, ¿cómo se identifica? ¿Cuál es la identidad de Pablo según él mismo? ¿Cómo? Siervos de Jesucristo. Eso es lo primero. Él no dice, yo soy el gran apóstol de Jesucristo. No dice eso, ¿verdad? Y sí lo era el apóstol de Jesucristo. Él sí lo era, no uno de aquí que dice que es, pero no es. Él sí lo era. Pero ¿cómo se presenta ante sus hermanos y ante el mundo? Como siervo de Jesucristo. La palabra griega de siervo aquí es doulos. Sí lo conocen, ¿no? La palabra doulos. Recuérdela esa palabra, porque es su identidad también. Es nuestra identidad, doulos. Suena como dolor, ¿verdad? Dolor. Pues sí, pues el camino del siervo tiene sus dolores, ¿verdad? La palabra griega es doulos, la cual es mejor traducida como esclavo. A algunos no les gusta esa palabra, pero doulos en el griego koiné es esclavo. Es interesante notar que el ser esclavo es una autodesignación, pero de las más favoritas de todos los apóstoles, de todos los autores que escribieron el Nuevo Testamento y también el Antiguo. El apóstol Santiago, me voy rápido, el apóstol Santiago afirma este título de doulos en el versículo de apertura de su epístola, en Santiago 1:1, no lo busque, ahí está, él se presenta como doulos, siervo. Lo mismo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:1, lo mismo el apóstol Judas en Judas capítulo 1, el único que hay. El apóstol Juan también en Apocalipsis capítulo 1:1. Todos se presentan como ¿qué? Siervos, doulos. Pablo, por si nos queda duda, él repite que es doulos de Cristo en casi todas sus cartas. En Romanos, en 1 de Corintios, en Gálatas, a los Efesios, a los Colosenses, 2 de Timoteo, Tito. Siempre él se presenta como siervo de Jesucristo. El término de doulos se utiliza
por lo menos 40 veces en el Nuevo Testamento para referirse al creyente. Y el equivalente hebreo se utiliza más de 250 veces para referirse a los hombres de fe del Antiguo Testamento. Podemos concluir entonces con seguridad que el Señor quiere que su pueblo, los de la fe, se vean a sí mismos de esta manera. ¿Cómo qué? Doulos, siervos, esclavos. Su identidad la encontró en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y esa identidad Cristo nos está diciendo en su palabra que es doulos, esclavos. ¿Qué significa ser un esclavo en el sentido bíblico? Significa ser propiedad exclusiva del amo. Los esclavos eran propiedad de sus amos desde la antigüedad. ¿Sí lo entienden, no? Como Pablo le dice a los creyentes, fíjense en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. 1 Corintios 6, 19 dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo. Versículo 20. Porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo, ¿qué dice? Honren a Dios. Empezando por lo más básico que es el cuerpo, pero es lo que más batallamos, ¿verdad? Muchos. Lo que más batallamos. El Señor dice, honren a Dios empezando ¿por dónde? Por su cuerpo. Si ustedes maltratan el cuerpo, no empiece por lo espiritual. No, es que yo ya soy bien espiritual y voy a hacer no sé qué y voy a hacer. Pero anda fornicando, anda viendo pornografía, anda en el chat ahí jugando. Está abriendo puertas. Muchos piensan que nomás jugando la cuija están abriendo puertas al enemigo. La verdad, hasta me río. Viendo pornografía, están abriendo la puerta al diablo de par en par, se los aseguro. Ahí están en peligro de muerte, mis hermanos. Ay, no es nada, no pasa nada. Bueno, yo le creo a Dios. ¿Cuánto le creemos a Dios? Hay que creerle a Dios. Honren a Dios, dice la palabra aquí. Como usted puede notar, los cristianos no viven en un mundo autónomo, que cada quien hace lo que quiere, sin reglas. Nosotros, como hombres y mujeres de fe, no somos los dueños de nuestra vida misma, menos de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Sus hijos son de Dios. Usted le va a rendir cuenta como padre, como madre, de lo que sus hijos, si sus hijos se pierden en el infierno, usted le va a rendir cuentas. Yo, híjole, o sea. Nosotros no somos ni siquiera dueños de nada lo que hay en esta vida. No somos los capitanes de nuestras almas. Donde manda capitán, pues sí, no, el marino. Nosotros somos ayudantes de marinos. ¿Cómo dice el Señor? Ni siervos inútiles somos, dice. Cuidado, Fuimos comprados, dice aquí la palabra en 1 Corintios 6, con un precio. Al Señor le costó. ¿Qué le costó? Su vida. Él pagó con su vida por la nuestra. ¿No se siente importante que Dios haya pagado con su propia vida por la suya? Es increíble. Es algo que cuando yo estoy en la intimidad del Señor, o sea, es algo que siempre me hace llorar. Porque no, pues ya lloré 1,000,000 de veces, pues puedo llorar hasta la eternidad. Yo me imagino al Señor cuando lo vea por primera vez cara a cara y Él va a tener sus marcas, ¿verdad? ¿Sabe por qué va a tener sus marcas? Para recordarnos con qué nos pagó. Y usted lo va a ver cara a cara y ¿qué le va a decir? Mira, tu sacrificio no valió ni siquiera andar ahí de playboy con muchas mujeres. Preferimos las muchas mujeres que lo que hiciste. Gracias por morir por mí, pero yo no te pedí que mueras por mí.
Hay gente así, mis hermanos. Él pagó un alto precio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso pertenecemos a aquel que pagó ese precio, a Cristo. En la Reina Valera, en 1 Corintios 6:20, se lee por lo tanto, dice en la Reina Valera, dice por lo tanto, 1 Corintios 6:20, ya que habéis sido comprados por precio, honren con su cuerpo a Dios. Ahora la batalla espiritual está mejor, ¿verdad? Ya la conciencia dice, híjole, no, espérame. Dios me está diciendo que empiece por el cuerpo. Y es lo que siempre batallo. Bueno. ¿Quieres ser pastor? Gloria a Dios, dice la Biblia. Es un buen sentir. Empieza honrando tu cuerpo. Deja de ver pornografía. En serio. Se los digo porque el Señor me dijo que aquí sigue habiendo gente que ve eso. Y me parte el corazón, en serio. Me parte el corazón. Palabra de conocimiento se llama eso, hermanos. Para que no sabe, es uno de los dones espirituales. Dejen de verlo. Están jugando con fuego. Un fuego que les va a terminar quemando sus vidas. En la eternidad. No estoy hablando de, no me quemé. Voy al IMSS y, bueno, al IMSS no, porque no me curan. Mejor me voy a uno privado y ahí que me curen, ¿verdad? Somos propiedad exclusiva. ¿De quién? Del que pagó por nosotros, del Señor Jesús. Y eso implica sumisión completa. ¿Cuántos dicen amén? Completa. Significa sumisión es completa. Una sumisión de a veces lo obedezco, a veces no. Esa no es sumisión, ¿verdad? Eso se llama como rebeldía. Si pertenecemos a Cristo, si Él es dueño de nosotros, entonces lo que debe gobernar nuestra vida no es nuestra propia voluntad, sino la voluntad de nuestro amo, del que pagó por nosotros. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? A ver, amén. Tengo que preguntar porque quiero ver que todos vayamos en la misma sintonía, ¿verdad? Dios utiliza el término esclavos, doulos, para los cristianos, para los de fe. No porque quiere enseñorearse de nuestras vidas como el diablo quiere. Él no quiere, él ya es dueño de nosotros. El diablo sí se quiere enseñorear de nosotros por medio de ¿qué? Del pecado, destruyendo primero el cuerpo. Ahí está, por eso empieza la honra a Dios, empieza ¿por dónde? Por el cuerpo, por el templo de Dios. Dios nos hace libres del pecado. Él no se quiere enseñorear de nosotros. Él nos hace libres del pecado. Él nos llama amigos. Y dice, ¿qué mejor amigo del que muere por ti? Yo soy tu mejor amigo. Pero nosotros buscamos amistades ¿en dónde? En el mundo. Es como rechazarle, darle una cachetada al Señor. No, salte de aquí, no me interesa tu amistad. No, el compadre ese, no, que tiene mucho dinero. Ese sí, ese compadre. No tengo que gastar nunca en el pisto porque él siempre está bien cargado. Y siempre invita gente con dinero. Dios nos hace libres de todo eso, mis hermanos. De la avaricia, de la idolatría. A todos los que creemos en su sacrificio en la cruz. Ahora, el Señor no nos deja en la oscuridad de nuestras propias mentes carnales. Nos da reglas, nos da instrucciones claras. ¿Para qué? Para que podamos vivir libres del pecado. Libres del pecado. O sea, dice la palabra que nadie vamos a tener excusa en frente del Señor. Es que, Señor, no fuiste bien claro, hombre. Yo soy bien menso, perdóname. Es que yo necesito que me lo expliquen todo como así, ¿verdad? Con palitos y manzanitas y naranjitas. Y yo no, a mí no me da la cabeza, en serio, Señor. Así que, ¿alguien va a tener excusa delante de Dios? Nadie. Nadie, dice la palabra. Él nos da reglas e instrucciones claras para que podamos vivir libres del pecado. Podemos tropezar porque no estamos perfectos. Pero nos tenemos que levantar, pedirle perdón y seguir adelante en la lucha espiritual.
Pero para ello, mis hermanos, ¿qué se necesita? ¿Qué dice la palabra? Sujétate a la palabra, a la revelación, a la instrucción, al manual de instrucción que te he dejado, la Biblia. Sigue mis instrucciones, sigue mi consejo. Por eso el término de doulos, esclavo, es que sepamos que Él nos compró con un alto precio para que ahora no hagamos como antes, cuando no teníamos a Cristo, no teníamos la luz y vivíamos en oscuridad, sino que vivamos en luz, vivamos para Cristo, vivamos como esclavos por amor. Por eso nos dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. No alcanza con solo mirar la ley. No alcanza con solo leer la Biblia. No alcanza incluso con memorizarla como hacían los fariseos y escribas. Hay que creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el cristiano es un hombre, una mujer de fe. Hay que confiar en lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso se traduce en obediencia. Usted cuando confía en alguien, usted puede seguir sus instrucciones, incluso cuando van en contra de lo que usted cree que es correcto o beneficioso para su vida. Incluso cuando hay situaciones que dices, híjole, todo está en contra. No, pero vete por ahí. No, pero todo está en contra nuestro, por ahí nos va a ir peor. Y Dios dice, no, vete por ahí. Entonces, ¿qué hacemos los que en verdad confiamos en el Señor? Decimos, ay, híjole, en mi carnalidad digo, híjole, no sé, voy a sufrir, pero igual, ¿qué hago? Voy por ahí. No me echo la media vuelta y me voy por el otro lado. Eso no es fe. Eso no es creerle a Dios. Yo estoy convencido, la persona de fe dice, yo estoy convencido de que lo que dice Dios en la palabra, en su palabra, la Biblia, es verdad. Y Él es fiel para cumplirla. Y puedo confiar en Él. Por eso, la insistencia de Dios de llamarnos esclavos, doulos, cuando en verdad hay cuenta, Él nos hace amigos y hasta nos adopta como hijos suyos. ¿Por qué la insistencia de llamarnos doulos? Para que se nos quede bien grabados. Que solo en esta vida, como doulos, podemos ¿qué? Poder seguir y acatar las órdenes del amo, como lo hacían los esclavos en la antigüedad. Los esclavos en la antigüedad, a la primera que medio desobedecían o el amo pensaba que había una miradita ahí de rebeldía, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba? Inmediatamente el amo lo agarraba y les daba unos azotes. Inmediatamente al cadalso, a la cárcel, o inmediatamente lo mataban. Eso era la antigüedad. Pero entendamos el concepto. El Señor nos llama amigos. Nos adopta a su familia. Nos dice, son mis hijos. ¿Y por qué la insistencia de llamarnos doulos, esclavos entonces? Para entender que solo con total sumisión a sus palabras, a sus consejos, vamos a poder ganar la batalla espiritual, comenzando por el cuerpo. Pero ahí vamos a empezar la honra a Dios. Es ahí, no dando lugar al diablo para que nos mate, nos robe y nos destruya nuestras vidas y nuestras familias. Segunda de Corintios 10, 4 y 5, Reina Valera contemporánea, dice así. Segunda de Corintios 10, 4, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, no son armas convencionales, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Eso es lo importante. No dar lugar al diablo justamente tiene que ver con esta obediencia, que tiene que ver con mi fe, que tiene que ver que amo a Dios y por eso lo sigo. Esto es ser doulos de Dios, saber que si somos de Cristo,
Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento nuestro. ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. Y no andar jugando en el pensamiento. Ay, no, la muchacha esa del trabajo me hace ojos. Qué guapo que soy todavía a mis 50 años, no, hombre. Y ya y mi esposa, ay, ¿por qué te vas bien vestido de repente? Ay, no, porque hay que estar presentable en el trabajo. Pero en el pensamiento, ¿qué hay? Basura. Ay, va a verme guapo enfrente de la compañera de trabajo. O viceversa, ¿no? Puede ser al revés. Se quiere ver guapa enfrente de los compañeros. No, me dijeron que era la más linda de la oficina. So what? Diríamos en inglés. ¿Qué con eso? Está sujeta, cautiva su mente, ¿en qué? En las cosas del mundo. Dejó en la puerta abierta de par en par y el diablo y sus pensamientos se han metido hasta lo más profundo de su corazón y de sus pensamientos aquí en la mente. Por eso dice la palabra que tenemos que llevar cautivos. Que, ay no, cómo me gusta ser obediente a Dios. No, a veces no nos gusta, a veces somos rebeldes, estamos en esta carne. Pero ¿qué dice la Biblia? No dice bien claro lo que debemos hacer. Lleva cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. Así yo vencí la pornografía. Así yo vencí el alcohol y todos los vicios que tenía. No, pues, muchos vicios. Empezando a llevar cautivo, ¿a quién? A Cristo. Mis pensamientos. Aquí está la guerra. Si yo le doy entrada aquí al diablo, como dicen ahí, perdiste, alpiste, ya valió. ¿Estaremos dejando que el diablo entre a nuestras mentes y corazones y comience a matar los planes buenos que tiene el Señor para conmigo, para con usted, como hijos de Dios? ¿Dejaremos entrar al diablo hasta la cocina de mi mente y comience a robar nuestras bendiciones que Dios tenía preparadas antes de la creación del mundo? Dando lugar al diablo en nuestra mente comienza nuestro camino a la destrucción, mis hermanos, de nuestras almas en el fuego eternal. Pero que no cunda el pánico, diría el Chapulín Colorado, ¿verdad? Que no cunda el pánico. Usted y un servidor jamás caeremos presa del diablo si cerramos todas las puertas, sellamos todas las ventanas de nuestra mente y protegemos cada rincón de nuestro corazón. Guardamos nuestras vidas, nuestras almas, que el enemigo intenta entrar. Entonces podemos impedir que se entrometa en nuestras vidas y las destruya. Uno de los puntos de entrada que el diablo intenta siempre anda por ahí, intenta usar para acceder a nuestras vidas, ¿qué son? El más común, las relaciones personales, mis hermanos. Es el más común. Si existe un problema, escuche bien, si existe un problema sin resolver o un conflicto desagradable con un ser querido, un amigo, un familiar, estos puntos de conflicto suelen convertirse en puntos de entrada por donde el diablo intenta infiltrarse en nuestras vidas a través de nuestras relaciones con nuestros seres queridos. ¿Sí lo entiende? Esa es su principal arma. Una vez que el enemigo logra colarse por una de estas grietas que dejamos abiertas y crear un resentimiento en nuestras mentes, ya ha comenzado a construir el diablo ahí. Y con el tiempo, ¿se va eso solo? ¿Verdad que no? No se va. Eso nos causa la separación con esas personas que necesitamos, quizás, si son nuestros hijos, educar en el Señor. Demostrar amor, edificar vidas. En Efesios 4:7, el pasaje ancla, el apóstol Pablo otra vez dice, no den lugar al diablo. Esta palabra lugar proviene del griego topos, y no es el simpático animalito con 2 dientes largos, No.
Topos se refiere a una ubicación geográfica específica y delimitada. Topos, la palabra griega topos. Esta palabra conlleva la idea de territorio, provincia, región, zona o posición geográfica. Pues de ella proviene el término topografía. ¿Sí entiende? Topografía, topos, lugar, grafía, descripción. Dado que topos entonces representa una ubicación geográfica, esto nos indica que el diablo ambiciona posicionarse territorialmente en cada aspecto de mi ser interior, de mi vida. Y empieza con el ser interior, el pensamiento, y de ahí quiere empezar ¿a qué? A tener autoridad, gobernar. Recuérdense bien, Efesios 6:12, autoridad, gobernantes, dominios, dominar mi vida, porque quiere dominar todos los aspectos de mi vida cotidiana, que el dinero, el trabajo, la salud, el matrimonio, las relaciones familiares, de amigos, el empleo, los negocios, el ministerio. El diablo quiere posicionarse ahí, dominante en mí. El diablo es tan territorial que lo quiere todo. Él va por todo. Pero para iniciar su campaña de conquista, mis hermanos, primero debe de encontrar ¿qué? ¿Qué debe de encontrar el diablo? Un punto de quiebre, un punto de entrada, desde el cual va a desatar toda su destrucción diabólica. A menudo le abrimos la puerta, y escuche ahora bien, ¿cómo le abrimos la puerta al diablo? Porque uno dice, ¿cómo jamás le voy a abrir la puerta a un ladrón? Menos al diablo, porque él pues se va con todo, me va a destruir la vida. Bueno, pero ¿cómo le abrimos la puerta al diablo? Miren, vamos a decir algunos ejemplos. Cuando nos negamos a superar viejos rencores y viejas heridas. Ahora, por ejemplo, si yo les digo, ¿recuerdan algo que su esposa o su esposo o su hijo o su padre les hizo hace mucho tiempo? Y yo creo que todos vamos a levantar la mano. Sí, me acuerdo, me ofendió así, me ofendió asado. Mi papá me hizo esto y mi mamá me hizo lo otro. Mi hijo me hizo esto y lo otro. Bueno, cuando nos negamos a superar viejos rencores, pleitos, rencillas y heridas, le abrimos la puerta al diablo. ¿Cuándo más? Cuando nos negamos a reconocer nuestros errores. También cuando nos negamos a perdonar a los demás por lo que hicieron. No, pero usted no sabe lo que me hicieron. No me importa saberlo. La Biblia no menciona qué grado y nivel de maldad le tienen que hacer para dejar de perdonar. ¿Dice eso la Biblia? ¿O dice 70 veces 7, que significa siempre perdónalos? Bueno, yo le creo a Dios, aunque otra vez mi carne se rebele contra la palabra de Dios. Pero como yo le creo a Dios, aunque no lo quiera hacer, aunque no me nazca, como dicen así, lo tengo que hacer, ¿verdad que sí? Porque es palabra de Dios. Tengo que perdonar. Pero cuando nos negamos a perdonar, no importa qué es lo que le hicieron, le abrimos la puerta al diablo. Cuando nos negamos a dejar de juzgar a los demás por sus comportamientos. Y pueden ser comportamientos detestables, erróneos, malos, etcétera, ¿no? Pero el Señor dice, no juzgues. No estás ahí para juzgar, estás ahí para orar, edificar, enseñar o sufrirla, ¿verdad? ¿Cuándo más le abrimos la puerta al diablo? Cuando nos negamos a admitir que también nos equivocamos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se equivocan? Levante la mano. Pues todos, ¿verdad? A los que no levantó la mano, híjole, hombre, gloria a Dios. Van para apóstoles ellos, para arcángeles y apóstoles. Le voy a dar una carta de recomendación con Miguel, el arcángel. Pero cuando nos negamos a decir, pues sí, me confundo, soy humano, soy muy carnal a veces, la he regado, ahí empieza el problema. No, ¿sabe por qué? Porque empieza la soberbia, que yo soy mejor que el otro. Pero la Biblia, ¿qué dice? Que un solo pecado que cometa me hace deudor de todo. ¿Sí me entiende? Otro debe 7 pecados, yo debo 1. Pero dice el Señor, los 2 son deudores. A los 2 les perdonado. ¿Y qué tenemos que hacer? Dar gracias y obedecer.
al amo. Nos negamos a pedir también perdón cuando nos equivocamos. Nos negamos a ceder ante los demás, etcétera, etcétera. Ahí abrimos puertas. ¿Vieron cómo abrimos puertas en las cosas cotidianas de la vida? No es jugar la cuija y no sé qué, y ponerse, no sé, un disfraz de brujo. O sea, ¿también se puede abrir las puertas así? Claro que sí, y lo he visto. Porque juegan con la brujería, juegan con la adivinación. Y eso el Señor lo detesta. Lo detesta porque nos hace mal. ¿Sí entienden que cuando el Señor maldice algo y lo detesta es porque sabe que eso nos hace mal a nosotros? Como usted detesta todo lo que le haga mal a sus hijos, ¿verdad que sí? Todo lo que a sus hijos le hace mal, usted lo detesta. Así el Señor. Por eso Él maldice y odia la brujería, la adivinación, la santería y todo ese tipo de cosas. Por eso nosotros, pues ahí mandé yo, ¿no? Una predicación, no sé cuántos los vieron en el chat, pues de Chuy, el pastor Chuy Olivares, ¿por qué no festejamos el Halloween, los cristianos? En fin, le damos lugar al diablo a entrar a nuestras vidas cuando nos negamos a seguir las instrucciones de nuestro Señor, de nuestro amo. Ese es el tema. Si hacemos cualquiera de estas cosas, dejamos una puerta bien abierta ahí para que el diablo se meta y empiece a acusar a otros en nuestras mentes. Pero no tenemos por qué caer víctima de las tácticas del enemigo, más cuando ya las conocemos. Podemos dejar de negarnos a hacer la voluntad de Dios y comenzar a llevar cautivos nuestros pensamientos y por ende nuestras decisiones. ¿A qué? A la obediencia, a la confianza. Le cambio la palabra. Obediencia igual confianza. ¿A quién? A Cristo. Es así que entonces vamos a comenzar a ganar la batalla de la mente, la que tiene consecuencias eternales, la batalla espiritual. Es así que comenzamos a ser más que vencedores por medio de Jesucristo. Así que no tenemos por qué dejar que el diablo nos domine. La Biblia declara, mayor es el que está en ¿dónde? En usted, en nosotros, ¿verdad? En los de la fe, que el que está en el mundo, Satanás. La advertencia de Dios es más que clara. No le den lugar al diablo. El texto griego deja claro que debemos de optar por no darle ningún espacio, ningún topos al diablo en nuestras vidas. Tenemos dos opciones, mis hermanos. Podemos elegir darle lugar al enemigo en nuestra mente y emociones, como recién veíamos los ejemplos, ¿verdad? O podemos elegir caminar en el Espíritu. ¿Qué elegimos? Todo el día vamos a estar eligiendo esto. Todo el día vamos a tener esta opción de perdonar o no, de creérnoslas o no, de creernos mejor, de juzgar o dejar de juzgar, de criticar o no criticar, de ya no recordarme de lo que me hicieron. Si elegimos el camino malo, vamos a terminar haciendo y diciendo cosas de las que luego siempre nos vamos a arrepentir. Cosas de las que nos arrepentimos suelen ser las que abren la puerta al diablo para causar estragos en nuestras relaciones y por consecuencia en nuestras vidas y familias. Pero hay muchas personas que no saben cómo recuperarse de estos conflictos. En lugar de afrontar la situación directamente, de disculparse o perdonar abiertamente, guardan el rencor o el resentimiento sin olvidarlo jamás, ni siquiera, pues menos superarlo. Y la pregunta es, ¿y usted, mi amado hermano y hermana, qué está haciendo? ¿Está guardando, acumulando rencor? ¿Rencillas, iras, contiendas en su corazón? ¿Alguna vez le han dado cabida al diablo permitiendo que la ira, el odio, el resentimiento, la amargura o la falta de perdón se instalen en su interior? Es interesante analizar la palabra diablo también para entender todo esto que acabamos de explicar. La palabra diablo proviene del griego diabolos, una antigua palabra compuesta por dia y balo, con doble L.
Este nombre se usa 61 veces en el Nuevo Testamento. El prefijo día significa a través de, y suele implicar una introducción, una entrada, una penetración de algo. Ya hemos visto que el diablo busca ¿qué? Una puerta de entrada. Una vez que la encuentra, ve su amargura, ve su enojo, ve sus críticas, ve su juicio, ve todo lo que hacemos diariamente. Una vez que la encuentra, comienza a infiltrarse sigilosamente en eso, metiéndose por esa parte, penetrando ese odio. Él se introduce así en las mentes y en las emociones para crear una brecha entre las personas. El objetivo del enemigo es separar a las personas, en especial a las familias, mediante sus acusaciones, sus calumnias y diatribas. Usted, amado hermano y hermana, sabrá que el acusador, el diablo, ha empezado a trabajar en su mente porque su perspectiva sobre la persona con la que usted está molesto o tiene algún pendiente empieza a cambiar. Cheque bien, es una forma de identificar. Se vuelve quisquilloso, negativo y criticón de una persona que antes, pues tenía una alta estima de esa persona. Pero ahora no puede ver nada bueno en ella. Es como si le hubiesen puesto unas gafas, ¿verdad? Especiales diseñadas para revelar todos los detalles perversos y malvados, horribles de esa persona. Incluso si ve una cosa buena en esa persona, todo lo malo que ve lo supera con creces. Entonces siempre mi perspectiva es negativa. Y mi odio o mi enojo o mi tristeza y amargura incrementan. El diablo está logrando su objetivo. Esta es la clara evidencia de que el acusador, el enemigo, ha encontrado una puerta de entrada para penetrar tu relación con esa persona. Es ahí que debemos de reflexionar. Está intentando el enemigo perturbar lo que fue una relación agradable, gratificante, una relación de amor. No permita que ese conflicto, ese desacuerdo, esa decepción, porque las personas fallamos, ¿verdad? No somos perfectas, pero no permita que esa decepción que se agarró, yo pensé que mi esposo tenía dinero y siempre no tenía un peso. Cuando íbamos, me compraba todo. Y ahora resultó que no tiene nada. Ya me decepcionó. Bueno, usted cayó en su propia trampa. ¿Cuál es? De la avaricia, ¿verdad? Porque usted se casó también por el dinero. Entonces Dios le dijo, toma, ahora, a ver, juntos, ¿verdad? Entonces, si yo permito que esa decepción, esa amargura siga creciendo y siempre veo lo negativo, ¿qué va a pasar? Pues se van a divorciar en este caso, es obvio. Se van a divorciar, los hijos se van a esto y lo otro, y la familia, un desastre. Y eso es lo que quería hacer el diablo. Vino a destruir y a matar. Justo lo que el diablo quiere. En lugar de permitir que eso suceda, yo le digo, hermano y hermana, detengámonos, ¿no? Y digámonos a nosotros mismos, tranquilo, tranquilo, esto no es para tanto. A ver, analicemos la situación. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué consejo me da Dios en esto? A ver, voy a preguntarle al hermano pastor, voy a preguntarle al anciano tal, al otro hermano tal. En la multitud de consejeros voy a agarrar algo y va a cambiar mi perspectiva. Pero nunca se quede en esa negatividad. No, por él yo ando así. Por ella yo estoy así, estancado. No hice nada de esta vida por aquel. No, pero cuando se casaron, no, pues bien contentos, ¿no? En las fotos aparecen, en la foto de casamiento. O los hijos, no. Nadie me pidió que me tuvieras. La típica. Nadie me pidió que me tuvieras. Yo no quería venir a este mundo triste. Tranquilo, no es para tanto. Y hay que analizar.
En lugar de centrarse en todos los defectos de aquella persona, la Biblia nos invita a mirarnos a nosotros mismos. ¿Mirarnos a qué? Al espejo, dice la palabra. Piensa, ¿cuántas veces has decepcionado a otros? A ver si, ahora sí. ¿Cuántos errores has cometido en tus relaciones? Las veces que debiste rendir cuentas y en cambio estaban mal tus cuentas, pero recibiste misericordia. Recordar todas estas cosas nos van a ayudar a que ante una situación ofensiva podamos nosotros demostrar compasión también. ¿Qué mejor que pensar en el consejo de Dios para aplacarnos? Cuando mis razonamientos se encienden, ¿verdad? Están ahí, ahora van a saber quién soy yo, ¿no? A nadie le interesa. A nadie le interesa quién soy yo. Cuando mis razonamientos me confunden o me llenan de ira o de amargura, de tristeza, y dejo las puertas abiertas de par en par al pensamiento de este mundo, que es el de Satanás, el príncipe de este mundo. Voy a la palabra. Voy a un pasaje como este que en Mateo 7:1 dice así, en palabra de Dios para todos lo voy a leer. Mateo 7:1 dice, no juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes. Porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes tú en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo, mientras que en el tuyo hay una viga? No seas hipócrita. Primero saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la pajita de tu hermano. ¿Cuántos dicen amén? Mire, mis hermanos, yo he visto fornicadores y adúlteros, pervertidos sexuales en sus mentes, pedir que su esposa sea santa y pura. O los que no se casaron, no, que sea virgen ella, y ellos andan como locos, ¿verdad? Mirando pornografía y estando ahí, andando en la fiesta, viendo a quién pueden seducir. Andan de seductores. No, pero mi esposa tiene que ser virgen y no sé qué. Yo, ay, ¿qué es? ¿Cómo se le dice el Señor a eso? Hipócritas. Yo he visto a gente malvada, ladrones, que se enojan por los gobernantes corruptos. Esos roban bien mucho. Yo no tengo, es como que se quejan. Yo robo, Señor, ¿por qué me dejas robar bien poquito? Déjame robar bien mucho también. Como los políticos, dame un puesto político. Pero lo he visto, mis hermanos. He visto gente pobre, más ambiciosa y avara, amantes escondidos del dinero, que odian y piden a gritos la muerte de los ricos que aparecen cuando ven ahí en las redes sociales que anda el dueño de Electra ahí en su yate y dicen, ¡ay, maldito usurero! Y sí, es un usurero, pero no lo juzgue. ¿Usted qué está haciendo también? Yo he visto gente pobre más avara y ambiciosa del dinero que mucha gente rica que conozco. En serio, he visto hermanos y no hermanos en Cristo, ricos, bien generosos, bien generosos. Imagínese todo lo que he visto yo así. Imagínese ahora todo lo que ha visto Dios en usted. Qué temor de Dios me agarra, ¿verdad? En serio, qué temor de Dios. Pídale al Espíritu Santo que elimine toda crítica de su corazón. Ahí empieza, ahí está la apertura que le da el diablo. Toda crítica de su corazón que haga que el amor de Dios no fluya hacia la otra persona, elimínela. Sáquela de su pensamiento. Dígale, Señor, yo no quiero esto. Mi carne sí lo quiere, pero yo no. Ore para tener la oportunidad de fortalecer, al contrario, esa relación. De modo que todas las puertas de entrada a nuestra vida y a esta relación permanezcan cerradas a Satanás.
impida así que el diablo se filtre en sus relaciones y no le dé lugar en su mente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Terminamos leyendo el contexto del pasaje principal de hoy. Ahí está la solución que plantea Dios a este tema de no darle lugar en nuestra mente y ganar así la batalla espiritual y ser más que vencedores. Vayamos a Efesios 4:22 en la Reina Valera contemporánea y con esto terminamos. Vamos a leerlo así de corrido, meditándolos juntos, leyéndolo lentamente. Efesios 4:22 dice así: en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Quién tiene que despojarse de la naturaleza pecaminosa? Nosotros. Amén. Señor, sácame lo bruto que soy. No, estudia. ¿Sí me entiende? Hay algunos que se ríen porque se acuerdan que así me decía mi papá, ¿verdad? Me decía, no, lo bruto, sácatelo estudiando, me decía mi jefe siempre. Nunca me lo hacía en coreano, pero sí, nunca me lo olvido. Nosotros nos despojamos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos dicen amén? 23. Renuévense en el espíritu de su mente. ¿Quién se tiene que renovar cada día? Nosotros. ¿Qué? En el espíritu, porque mi espíritu ya está atado con el Señor, el Espíritu de Dios. Nomás es decirle, Señor, fíjate que estoy teniendo esos pensamientos. Tú ya los viste, ya sabía que los iba a tener. Así que, Señor, ayúdame. Y no, ¿al Señor me ve? No me está viendo. Y ahí los tengo, ahí los voy cuidando. Ahí estoy, júrale. No pasa nada. Renuévense en el espíritu de su mente. 24. Y revístanse de la nueva naturaleza. Yo me visto de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. O sea, Dios es justicia, Dios es santidad, Dios es verdad. Y en eso yo me voy a apoyar. El diablo es lo contrario, ¿verdad? Mentiroso, calumniador, asesino, injusto, etcétera, ¿no? 25. Por eso cada uno de ustedes debe de desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo. Ya va bien específico, ¿bien? La instrucción. Voy a decir una mentira, desecho. Tengo que hablar la verdad con mi prójimo. No, es que tú me hiciste sufrir. No, espérame. No, yo también la hice sufrir. Espérame. Entonces, híjole, te voy a hablar con la verdad. La verdad que los dos nos hicimos sufrir. Dios sabe quién nos hizo sufrir cada uno. Los dos nos hicimos sufrir. Quizás yo más que a ti, yo no lo sé. Yo pienso que no, pero Dios sabe. Así que mejor me humillo ante Dios y por eso te pido perdón de lo mío, etcétera, ¿verdad? 26. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga. Significa que el enojo, se puede uno enojar, claro, pues estamos en la carne. Dios lo sabe. Dios nos creó. Pero no se lo queden días, noches y noches y noches ahí pensando, dejando ¿qué? Lugar a la entrada del pensamiento del mundo de Satanás. Por eso dice, antes de que el sol se ponga, o sea, ya, no la pienses, mañana veo, mañana lo checo, no, ya. Y así no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. El Señor no dice, ponga su mano y se la voy a mochar para que se le quite. No dice, ya deje de robar. Y yo lo perdono. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. O sea, imagínese. Yo a veces digo, el otro día me llamó el pastor Chuy y que hay una necesidad de un hermano. Y yo antes... yo me acuerdo cómo era antes, estoy hablando hace un tiempo, ¿no? Cuando alguien me decía, hermano, pasó un problema, y yo, ¿qué me quería decir este hermano? Me está pidiendo lana, no, por eso no me gusta ir a la iglesia, que no tengo, y yo ya, apenas me alcanza a mí, tengo 4 hijos, y híjole, encima, los hermanos bien pedidores, por eso no me congrego. ¿Vieron? Mi avaricia sale. O sea, uno saca lo que tiene en el corazón, ¿verdad? Pero cuando veo, yo ahora vas a eso y digo, híjole, gracias Señor por darme la oportunidad de bendecir al hermano. Gracias por participar de tu obra. Es un gran honor.
Me siento parte. Todos los que ofrendan aquí en esta congregación son parte de eso. Porque hacemos eso. Al hermano necesitado, oramos y le brindamos. Y ese hermano, yo sé que cuando él tenga, y aunque no tenga, él da. Y así es esto en la iglesia. El dinero es de Dios. Él ve el corazón. A fin de que pueda compartir. Miren, ¿a fin de qué? ¿Cuál es el objetivo? De que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Cheque bien lo que hay en su corazón. 29. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena. Para los que dicen que la Biblia no dice que las malas palabras, no. Lo dice en el Antiguo Testamento y lo dice en el Nuevo. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición a los oyentes. Una mala palabra no va a bendecir al oyente, ¿eh? No, pero los anima. No, hermano. Ya deje. La Biblia le está diciendo, el consejo de Dios y la instrucción de su amo es, deje de las malas palabras. Ah, no, porque en el trabajo tengo que hablar así, si no, no me hacen caso. Bueno, créale a Dios. Acá dice en la Biblia, ¿verdad? 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención, para la resurrección, para vida. Versículo 31. Desechen, otra vez, yo desecho todo lo que sea, ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería. Bueno, yo ahora me tengo que calmar también. Calumnias y todo tipo de maldad. Yo sé que alguno está pensando, y usted, hermano, empieza por usted, muy gritón. Pues sí, no. Perdón. Elijo, perdí perdón. Bueno, entonces, ¿vieron que aquí sale todo? Todo. Amargura, enojo. No lo deje. Ya, la verdad que yo no sabía que tenía esta enojo. No. Sí lo sabe. Si tiene una amargura. ¿Sabe cómo se da cuenta? Cuando lo ve al otro hermano o al familiar. Cuando lo ve con ojitos de amor, ahí como cuando eran novios. Ah, bueno. Ahora, por este energúmeno estoy así, ¿no? Bueno, entonces ahí se complica, ¿verdad? Se complica. Entonces ahí, ¿quién está mal? La persona que tiene ese pensamiento le está dando lugar al diablo. Yo espero que hoy entendamos todos, ¿verdad? En vez de eso, dice, nos da una opción. Que gracias, Señor, por darnos esta opción. Sean bondadosos y misericordiosos. Así es fácil. Porque tú eres Dios, eres perfecto. Pero ¿nosotros qué? Yo no puedo ser bondadoso con ese que me lastimó. Perdónense unos a otros. Así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Cuando ustedes recuerdan lo mucho que le hicieron daño a esa persona que no quieren perdonar, dice el Señor, nos da la fórmula. Acuérdense cómo el Señor murió en esa cruz por ustedes. Yo a veces les digo, vean la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, cuando es crucificado. Vean eso. Eso fue por usted. No el actor, ¿verdad? Pero está representando lo que hizo Cristo hace 2000 años. Entonces dígale si vale la pena no perdonar por lo que hizo Cristo ahí. Cristo está ahí muriendo y usted, está bien, gracias por morir, pero no, mi perdón, no. Esa muerte no llega a que yo pueda perdonar a esta persona. A ver, dígale eso al Señor hoy en la noche. Yo lo desafío. Que vaya con el Señor. Es un desafío, Y le diga, Señor, todo menos eso. No puedo perdonar a esa persona. Dígaselo. A ver qué le dice. Yo le puedo asegurar. Prepare una colcha ahí atrás de usted por si se cae muerto, ¿verdad? No se crea. Pero el tema es crucial. ¿Qué quiero decir con todo eso? No dejemos esto. La Biblia nos está diciendo, no dejes estas cosas. Estás dando entrada al diablo para destruir tu vida. Nada beneficioso sale con quedarse con esa amargura, esa ira y el no perdón. Y continúa el consejo de Dios, se lo dejo de tarea. Yo sé que cuando le dejo de tarea, menos de la mitad cumple, pero por esa mitad que cumple y que Dios bendice por eso, usted sabe que la Biblia no tenía capítulos ni versículos, ¿no? Era todo de corrido. En el capítulo 5, que continúa, sigue la instrucción de Dios. Nomás le voy a leer al final, ahí, que dice en el versículo 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. Y con esto sí termino. Por tanto,
sea, después de dar todas las instrucciones y decir que vivamos en luz y no como la pasada manera, por tanto, cuidado con su manera de vivir. ¿Sí se entiende? Empieza por nuestra manera de vivir. Cómo tratamos a nuestro cuerpo, el templo de Dios, y cómo tratamos en las relaciones a los que estamos alrededor nuestro. Cuidado, no vivan ya como necios, sino como ¿qué? Sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor, del amo. ¿Entendido, Doulos? ¿Amén? Amén. Algunos los veo como híjoles, pero hoy quiero que oremos. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar desde ahora. ¿Para qué dejarlo en la noche, no? Desde ahora vamos a orar. Vamos a orar con un corazón abierto. Ahora sí, vamos a abrir nuestro corazón de par en par para que el Señor que está tocando a nuestro corazón una vez más venga y cene con nosotros. Señor, te damos gracias, mi Dios. Bendito eres porque tu misericordia y tu paciencia y tu perdón es para siempre. Cada vez que pienso en ti, Señor, veo tu amor tan grande, mi Dios. No lo puedo entender. Grande es ese amor, mi Dios. Perdónanos, Señor, por tantas veces que a pesar de este amor tan grande que nos has demostrado, nosotros no lo podemos demostrar con muchas personas, incluso familiares. Perdónanos, mi Dios, y ayúdanos a desechar nosotros mismos todo enojo, toda avaricia, toda maldad, toda amargura, toda tristeza, toda falta de perdón en nosotros, mi Dios. Señor, obra en nosotros, redargúyenos, que tu Santo Espíritu que mora en nosotros nos siga redarguyendo, Padre. Y no nos deje así, Padre, porque así no somos más que vencedores, sino que estamos dando entrada y lugar al diablo en nuestras vidas. Y Él está destruyendo nuestras vidas y familias. Señor, queremos vivir una vida de más que vencedor, como tú dices que todo hijo tuyo tiene que vivir, con toda la armadura tuya, luchando valientemente, no dejando entrar al diablo en nuestras mentes y corazones, y bendiciendo en justicia y en verdad a nuestras amadas relaciones que tenemos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.